Padre bueno, Padre santo, Señor, gracias le damos por su eterno amor, su misericordia, por todo lo que usted hace por nosotros. Gracias nuevamente por este espacio que nos da, Señor, de seguir in- investigando, Señor, preparándonos, Señor, para toda buena obra y sobre todo algo tan importante como es la historia. Ayúdenos, Señor, a seguir indagando, ayúdenos, denos una herramienta, Señor, también, y sobre todo, Señor, con capacitando nuestra mente para poder entender estos datos, Señor, con el propósito de entender el contexto, entender, Señor, la situación actual de nuestra iglesia nacional. Le damos muchas gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nuevamente nos toca el día de hoy avanzar en la historia del protestantismo en Chile. Y tiene como objetivo, siempre, como justamente la oración lo hicimos, el objetivo es saber cómo se dieron las cosas en nuestro país. Y por qué somos un país católico, actual, ¿cierto? Pero con una constitución hoy día libre y laica, ¿sí? Pero todo esto tiene un contexto, todo esto tiene una... hemos visto de que todo está conectado en este caso con el inicio de nuestros primeros pasos como nación. En este caso hemos estado viendo fotografías, estadísticas, algunos registros históricos, ¿cierto?, sobre el proceso de la conquista, ¿cierto? ¿Quiénes nos conquistaron el territorio aquí? Justamente fueron los españoles. Y los españoles, ¿cierto?, de la línea justamente la más dura respecto al catolicismo, es la que justamente se propagó aquí en nuestra nación. Estuvimos viendo, ¿cierto?, algunos aspectos respecto a la hacienda, estuvimos viendo respecto a las posiciones respecto a lo que tenían los españoles, los criollos, los mestizos, los indígenas y los esclavos, ¿cierto?, que son los mulatos, ¿cierto?, que puntualmente se les dice así dentro de los textos históricos. Y dentro de ellos, ¿cierto?, los criollos fueron los hijos de los españoles que nacieron en tierra chilena, del reinado, ¿cierto?, de Chile. Y como lo fue en este caso Camilo Enrique, que fue un valdiviano, que fue uno de los primeros propulsores en generar este ruido, este remesón, un poco de inquietud a poder un poco emanciparse, apartarse o desentenderse de la corona española que tanto molestaba ya en el momento. ¿Por qué? Porque los españoles, los padres de ellos, llegaron y ellos sí conocían al rey, ellos sí tenían una cultura respecto a España, pero los criollos nacieron en esta tierra. ¿Y qué amaban ellos? Esta tierra, no a la España. ¿Se da cuenta? Entonces había un nacimiento como bien peculiar, bien, podríamos decir incluso nacionalista un poco respecto a lo que estaba ocurriendo acá. Los criollos estaban tomando terreno en el ejército, en la política, en los espacios públicos, ¿cierto?, en las decisiones, estaban ellos heredando también las haciendas. Los viejitos ya, los españoles, estaban muriendo, porque ellos no eran eternos, ¿cierto? Los españoles estaban muriendo, entonces, pero ellos hablaban distinto. Ellos tomaban otro lenguaje, ellos eran más coloquiales, sobre todo para comunicarse con el entorno. No eran los españoles que conquistaron. Bueno, y así sucedió, como en este caso Camilo Enrique, ¿cierto?, un sacerdote que empezó a hacer ruido, ¿cierto?, a mantener un poco este espacio de que, oye, pero ¿por qué tenemos que hacer todo lo que la corona española nos dice? ¿Por qué no podemos ser autodidactas? ¿Por qué no podemos nosotros autogobernarnos? Que eso es lo que quería. Esos fueron los primeros impulsos. Empezó con lo intelectual, ¿cierto? A poder penetrar en este caso, en los sectores más conservadores de la sociedad. La sociedad actualmente estaba gobernada, sí o sí, igual como hoy en día podríamos decir, por la alta sociedad, ¿cierto?, y la baja. Simplemente dos sectores, y que el gobierno, el poder estaba concentrado en este caso en la alta sociedad, que en este caso son los patrones de las haciendas, ¿cierto?, lo que ellos tenían, el dinero, el comercio, etcétera. Es una realidad, siempre ha sido así, durante historia de todo país, siempre ha sido así, ¿cierto? Pero bueno, Camilo Enrique es un ejemplo de ello, que era un sacerdote, de hecho, y los sacerdotes católicos estaban más partidarios para lo que son los conservadores, ¿cierto? Lo que no, mantengamos la corona española aquí gobernando, no a los que acá están haciendo ruido. De hecho, los que estaban haciendo un poco de ruido, sobre todo
con este estandarte de la independencia, lo dejaban de lado. Pero Camilo Enríquez se fue juzgado, fue segmentado por su propio, por otros sacerdotes, ¿cierto? Por la propia iglesia, porque estaba haciendo mucho ruido, era un corazón libre, era más liberal en ese sentido, ¿se dan cuenta? Influenciado por lo que justamente autores que venían directamente de Francia. ¿Qué pasó en Francia? La Revolución Francesa, ¿se dan cuenta? Entonces la revolución, la gloriosa revolución. Era así, ¿cierto? Camilo Enríquez justamente tenía este corazón un poco libre, un corazón indomable. Pero algo ocurrió. Fernando VII, el rey de España, hermano, hijo de Carlos VI, estuvo muy de cerca con los conflictos de su vecino país. Asumió Fernando en 1808 brevemente y fue capturado, hermano, este rey. ¿Qué representaba este rey? Representaba no solamente el reinado de España, sino que el reinado de los virreinatos de las Indias, ¿cierto? O en este caso de Latinoamérica. Eso representaba este rey, y no tan solamente el poder político o la soberanía, como podríamos decir de un rey, sino también representaba a la iglesia. Recordemos que en este caso el papado depositó en él una especie de espiritualidad, ¿cierto? Para que ellos puedan ser representantes de lo que el papado no alcanzaba a llegar a Latinoamérica, ¿cierto? Pero por medio de los reyes, ¿cierto? Podían tener esa responsabilidad espiritual sobre la iglesia. Debe decir que el rey ponía a sacerdotes u obispos en cada virreinato. El rey tenía esa posibilidad de hacerlo. Muy parecido a lo que podríamos ver en Inglaterra. Muy parecido, pero con España en ese contexto, ¿sí? Pero este hombre fue capturado ¿por quién? Por Napoleón Bonaparte, ¿sí? Yo creo que se acuerdan que vimos en la historia del cristianismo la otra versión, ¿cierto? Posiblemente el año pasado, que Napoleón Bonaparte fue prácticamente un conquistador, ¿sí? Prácticamente de toda Europa. El Imperio francés, hermano. Esto ocurrió posteriormente, recordemos, a la Revolución Francesa, y indomable Napoleón tomó posesión prácticamente de toda Europa. ¿Y a quién tomó? A Francia, ¿cierto? Y Fernando VII fue en este caso el rey que tomó preso. En su lugar, Napoleón puso a su hermano José Bonaparte, ¿cierto?, como rey de España de forma momentánea, pero en realidad era una conexión con Francia. Es decir, que Francia tomó posesión de España. ¿Y qué sucedía entonces con las colonias? Y ahí es cuando hubo un remesón bastante fuerte, pero muy fuerte, respecto a que, oye, pero espérame, si entonces las colonias españolas pasaran a ser reinado conquistado por Francia, entonces las colonias son francesas. Eso es lo que cada uno, ¿cierto?, de los criollos tenía esta inquietud. ¿Qué pasaba? Entonces esto generó una crisis de legitimidad en todo el Imperio Español. Todo el gobierno de las colonias recaía en el rey de España. Todo era unificado a su figura personalista, a la corona, ¿cierto? Puntualmente a la corona, no a la persona puntualmente, pero a la corona. Y tomaban en este caso, además del control eclesiástico, los virreinatos se preguntaban si el rey cautivo, si estaba cautivo, ¿a quién deberían nosotros obedecer? Eso es lo que puntualmente preguntaban. Las élites criollas, ya sabemos puntualmente qué significa criollo, ¿cierto? Comenzaron a organizar juntas de gobierno para gobernar en nombre del rey cautivo, argumentando que ante la ausencia del monarca, ante la ausencia del propio rey de España que estaba preso por Napoleón Bonaparte, ¿cierto?, la soberanía del gobierno, de forma momentánea, lo sigo calcando, recaía ¿dónde? En el pueblo de los virreinatos. Es así, hermano, como se formó en nosotros, en nuestra nación, en nuestra, todavía no nación, sino que nuestro reinado, ¿cierto?, en ese tiempo, en la primera Junta Nacional de Gobierno. Pregunta de prueba. ¿Cuándo fue? 1810. ¿Qué fecha? 18 de septiembre de 1810 fue la primera. Muy bien, se sacaron todo un 7, algunos estaban, pero
pero al final se sacaron todo un 7. Muy bien. La primera Junta Nacional de Gobierno. A veces todos pensamos y celebramos como que el 18 de septiembre fue la independencia. Y no, fue la primera Junta Nacional de Gobierno. Y hermano, fue una declaración puntualmente muy mesurada. Fue una declaración, en este caso, una primera Junta Nacional diciendo de ya que el rey estaba cautivo, ¿cierto? Por los franceses, o sea, en este caso por Napoleón en realidad, por Napoleón Bonaparte. Nosotros nos vamos a gobernar mientras que ojalá que el monarca vuelva al poder. Eso es lo que era la primera Junta Nacional de Gobierno. Eso es. Eso es lo que celebra usted el 18 de septiembre con un buen asado, por si acaso. Pero todo esto no pudo haberse gestado, y esto, hermano, ya ahí es cuando yo miro al horizonte, este atardecer tan lindo, y digo yo, ¿cómo el Señor pone a hombres, pero puntuales, en que configuran la historia de los países? Tanto podemos hablar de esto de hombres justos, como, ¿cierto?, hermanos en la fe, como también no hermanos en la fe, ¿cierto? Como esto lo fue don Mateo Toro y Zambrano, hermano. Este hombre marcó verdaderamente, era un líder, hermano, marcó un hito, un antes y un después y un precedente en nuestra nación. Bueno, adivinen qué era, criollo, pues, hermano, ¿cierto? Miembro de la aristocracia santiaguina, o sea, era de la alta sociedad, ¿cierto? Mateo Toro y Zambrano. De hecho, los descendientes de Mateo Toro y Zambrano todavía tienen posición económica aquí en Chile. Le mandamos un saludo, ¿cierto? No es nada contra ustedes, pero efectivamente él tiene y tenía, en este caso, un poder. Era militar, presidente interino de la Real Audiencia y gobernador interino del Reino de Chile de 1810. Fue presidente de la primera Junta Nacional de Gobierno celebrado cuando el 18 de septiembre de 1810. Estos son preguntas de que nos tienen que quedar casi en nuestro corazón, porque celebramos el 18 de septiembre, ¿cierto? ¿Y cuál es el propósito? Evitar que Chile cayera bajo el control francés o de autoridades coloniales sospechosas de colaborar con Napoleón Bonaparte. Lo que no querían estos hombres de que los virreinatos, que eran españoles, pasaran a llamarse los virreinatos franceses, por hermano. Tal vez nosotros, en vez de estar hablando español, lo hubiésemos hablado francés. Y eso es lo que no querían, en este caso, los gobernantes, ¿cierto?, interinos de ese momento. También el propósito era aumentar la autonomía política, pero sin declarar aún la independencia formal. Era muy mesurado, hermano. Y yo creo que son hombres de tacto. Hombres que realmente no son puntualmente, yo le digo caballos salvajes, ¿cierto? No son gente como bien explosiva, sino que mesurada, diplomático, pero con un tacto pero espectacular. Bueno, fue un acto único en nuestro país donde se mantuvo la lealtad al rey cautivo, pero generando un camino sin retorno en la identidad criolla de Chile. Lo que Mateo Toro de Zambrano generó es que fue el primer paso, y ese primer paso no iba a retroceder nuevamente a lo que ya estaba en la conquista, sino que esto iba a avanzar sin precedentes. Mateo Toro y Zambrano. La figura de Mateo Toro y Zambrano fue clave políticamente, ya que representaba una figura pública del tradicionalismo español. Su figura, su lealtad a la corona, eso era la palabra que no encontraba Pastor la semana pasada, la lealtad a la corona, y su figura generaba como un poco de paño frío, como que, este hombre era un hombre tradicional, un hombre mesurado, un hombre conservador, que no era un revolucionario, sino que daba paño frío y tranquilidad al virreinato de Chile. Eso es lo que generaba Mateo Toro y Zambrano, que las demás sociedades altas, ¿cierto?, miraban a Toro y Zambrano y decían, este hombre me da confianza. ¿Te das cuenta? Eso es lo que él puntualmente entregó como su figura pública. Su prestigio y lealtad a la corona hicieron que sectores conservadores aceptaran la Junta. Si no hubiese sido por él, la Junta no hubiese sido válida. Evitó un conflicto inmediato con los realistas, que en este caso son el ejército o la posición política a favor de la monarquía, ¿cierto? Y facilitó el paso de autoridad. Es un símbolo de la política institucional pacífica y una figura puente. Este concepto, hermano,
me gusta bastante estos hombres así, porque son figuras puentes que son los que dan el primer paso, lo que no se necesita inmediatamente aquí, los que son figuras, ¿cierto? Aquí no hay figuras inmediatos, estrellas, ¿cierto?, de la revolución, sino que son hombres mesurados que conectan con puentes, ¿cierto? Y generan, en este caso, de mediación entre un sector político y otro. Son bastante, pero bastante buenos, ¿cierto?, en ciertos momentos de la historia, no siempre. Pero estos primeros pasos son bastante servibles, ¿cierto? Tomó este gran rol a los 82 años de edad. Ahí en esa foto, obviamente, o retrato, ¿cierto?, lo dejan sin un poquito, bastante brillosito, ¿cierto? Pero en realidad era mayor de edad. Entonces este hombre tenía bastante experiencia de cómo manejarse la vida. Ya no tenía la juventud, ¿cierto?, propia de impulsiva, sino que él era mesurado en sus decisiones, ¿cierto? Y representaba bastante lo que se necesitaba en ese tiempo. Murió el 26 de febrero, el pobrecito, ¿cierto?, un año después, en 1811, en Santiago de Chile, a los 83 años, y su muerte fue por causas naturales, atribuibles a su avanzada edad y un estado de salud deteriorado. Simplemente de viejito. Murió don Mateo Tori Zambrano, que fue, y hasta el día de hoy celebramos, ¿cierto?, su gestión, ¿cierto? Bueno, el acta de la primera Junta Nacional de Gobierno es bastante peculiar. Es un documento muy importante en nuestra nación. Participaron en ella el presidente, que en este caso, ¿quién era? Mateo Tori Zambrano. 6 vocales y 2 secretarios. Todos hombres, varones. No fue una declaración de independencia formal. Fue un tacto político, pero único. Pero sí fue el inicio del proceso emancipador chileno. Los primeros pasos. La Junta actuó como un gobierno provisorio mientras se restablecía el rey. Mientras, por algún motivo, volviese, lo soltase o alguien lo librase al rey Fernando, ¿cierto? He depositado en el pueblo toda mi autoridad. Esta frase fue clave en esta declaración, no la vamos a leer, la traje, pero por tema de tiempo no vamos a alcanzar. Esta frase fue clave para legitimar la formación de la Junta ante el Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es cuando, un cabildo, ¿cierto?, es cuando personas de todos los sectores, ¿cierto?, se juntan para poder tomar una decisión respecto, sobre todo esto era muy común en la época, en Santiago, en Concepción, en Valdivia, en La Serena, en Valparaíso, ¿cierto? Esto dio paso a la formación del Congreso Nacional en 1811. Se está dando un paso, ¿cierto? El Congreso, hermano, nacional. La creación de un ejército propio, momentáneo, porque si era muy grande o muy impulsivo, iba a generar ruido en la monarquía, entonces tenía que ser todo mesuradamente. Y la creciente idea de la autonomía y la libertad. Esto empezó a generar, oye, podemos gobernarnos nosotros, podemos hacer algo nosotros como chilenos. Ya no somos españoles, somos chilenos. Esa frase estaba generando bastante fuerza en torno a todas las haciendas, tanto de la línea mestiza como los criollos. Había una sed, los mestizos y los criollos tenían ese amor por esta tierra. Hubo un hombre llamado Ignacio de la Carrera y Cuevas, que no tan solamente fue un vocal de la primera Junta Nacional de Gobierno, porque él estuvo presente ahí, sino que le dio a Chile 4 hijos muy importantes que marcaron un antes y un después en nuestra historia. Y esto se llamó, se les conoce como la familia Carrera. Obviamente que la historia se cuenta de esta manera, creo yo, de forma muy parcial, ¿cierto? No inclinarse ni un lado para acá, ni un lado para acá, ¿cierto? Pero obviamente de todos los personajes que vamos a revisar, vamos a sacar lo mejor y también sus sombras, ¿cierto? Como siempre lo hemos hecho hasta el momento. La familia Carrera, Ignacio de la Carrera, marcó una época importante en nuestra historia, y sus descendientes tomaron un rol muy, muy importante, ¿cierto? Un rol protagónico en la emancipación de la libertad, pero con una mano más dura. Eran más nerviosos estos hombres, ¿sí? Y sobre todo su juventud y fuerza y fortaleza y sobre todo el ímpetu que ellos tenían. El ímpetu, la gana de libertad, ¿cierto? Este poder que justamente a veces a causa de la libertad se generan muchos actos heroicos, ¿cierto? Primeramente está el que más conocemos, ¿cierto? Don José Miguel Carrera, ¿cierto? Don Juan José Carrera
Luis Carrera, y la hermana, la única mujer, Javiera Carrera, ¿cierto? Que yo creo que más de alguno de nosotros lo hemos escuchado. Esta familia, este proceso y lo que ocurrió dio cabida a lo que nosotros conocemos como la patria vieja. ¿Sí? Quinto básico, sexto, más o menos estamos en ese tiempo. Creo que me le mando a la profesora de historia, que tuve en quinto básico, no, en sexto. Me sacaba puro rojo, hermano, la verdad. Y pasé, pero casi un cinquito, pero me sirvió bastante, ¿cierto? Ahora encuentro, en este caso, valor a lo que ella justamente me enseñó. Bueno, la patria vieja, esto fue un periodo corto, en 1811 a las 14, posterior a la Junta. Esto después de la Junta Nacional de Gobierno, se consolidó la organización de elecciones por un Congreso Nacional que comenzó a funcionar en julio de 1811, eso ocurrió. Se promulgó la libertad de comercio, lo que debilitó el monopolio comercial español. O sea, no solamente los españoles tenían la posibilidad de tener comercio, ¿cierto? Sino que también los criollos, los chilenos. Se dan cuenta esa necesidad de poder emanciparse, de poder expandirse, de romper esas barreras. Y eso es muy propio de la patria vieja. Golpe. De mucho golpe, ¿cierto? Se formaron milicias ciudadanas para defender la autonomía del territorio, justamente liderado por ¿quién? Ya vamos a verlo, ¿cierto? El 4 de septiembre de 1811 se disolvió el Congreso. Algo pasó ahí, hubo un quiebre, ¿cierto? Se inició un gobierno más centralizado y radical, más en este caso, con mucha más violencia, con mucho más ímpetu y más... tres cucharadas de la papa, como se dice el buen chileno, ¿cierto? Más rapidito la cosa, estaba muy lenta. Siendo testigo el primer golpe de Estado en la historia de Chile, justamente por este hombre. Los realistas y los mesurados o moderados fueron desplazados. Ya no era tiempo ya de la diplomacia, ya no era tiempo de la política lenta, ¿cierto? No era tiempo de la era de Mateo Toro y Zambrano, sino que era ya la era de don José Miguel Carrera. José Miguel Carrera, hermano, es algo increíble que este hombre con tan solo 26 años gobernó nuestro país. 26 años. ¿Quién tiene 26 años acá? Una gran responsabilidad, mi hermano Ignacio, con 26 años. Bueno. Carrera desplazó el Congreso Nacional. Él fue, pues, hermano, ¿quién más va a ser? ¿Cierto? Concentrando el poder en sus propias manos. Ojo con esto. Él estaba a favor de la libertad, pero autoritaria. ¿Sí? Porque era un militar. Militar. De los buenos militares, hermano. Pero militar, ¿cierto? Bueno. Y esto inició, ¿cierto?, un gobierno más personalista. O sea, cuando hablamos de personalista, de que su figura estaba por sobre el movimiento. O sea, de que en realidad era muy autorreferente. Todo estaba centrado en la persona, ¿cierto? Todo era centrado en José Miguel Carrera. Las donaciones a los conventos y los monasterios fueron retenidas por el nuevo gobierno de Chile, ¿cierto? Mucha gente daba donaciones a los monasterios, a las monjas, que comúnmente nosotros lo conocemos. El gobierno nuevo, o sea, Patria Vieja, José Miguel Carrera, con todo, y incluyendo a uno conocido que se llamó Manuel Rodríguez por ahí, tomó todo estos dineros lo retuvieron ellos, ¿cierto? Es como una expropiación puntualmente de lo que mucha gente daba a la Iglesia Católica. Y en este caso la Iglesia Católica estaba bastante descompensada, ya estaba muy, pero muy inquieta de todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, y a pesar de venir la aristocracia, no era, hermanos, no era un hombre que venía, no era un mestizo, ¿cierto? Era un criollo, padre español, ¿cierto? Venía, y su padre, ¿cierto? Venía de descendencia española, y su padre fue parte de la primera Junta Nacional de Gobierno, don Ignacio. ¿Se da cuenta? Entonces, era de moneda el hombre, ¿no? Pero promovió ideas políticas modernas, separación de poderes, libertad de prensa, ¿cierto? Y derechos del ciudadano. Tuvo enemigos internos, dentro de los patriotas como también
como también lo fue don Juan Martínez de Rosas, y que posteriormente, a pesar de que trabajaron juntos, eran apasionados por la libertad y en este caso y la autonomía de Chile, pero más adelante también fue enemigo de Bernardo Higgins. ¿Sí? No se podían ni ver, pero eso es para otro momento, ¿cierto? Fundó símbolos patrios como la primera bandera, el escudo y la escarapela nacional, ¿cierto? Y algo pero muy peculiar, hermano, y vamos a leerlo, ¿cierto? Son 8 puntos, no, son más, pero vamos a verlo, que él redactó junto con otras personas, que también vamos a ver quiénes son, el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812. Esto es como la primera carta magna constitucional de nuestro país, ¿cierto? En 1812. Escuchen bien, la religión católica, apostólica, es y será siempre la de Chile. ¿Notan algo? No está la romana. Y es un tema muy técnico de que estos hombres suspicaz, ¿cierto? Ya en el primer reglamento, el primer artículo, ya venía con en este caso, con una especie de golpe con guante, ¿cierto? Al papado. Porque él quería separarse puntualmente de la monarquía española. Pero era una táctica que no venía simplemente de él, sino que de otra persona que más adelante se lo prometo que vamos a mirar. Bueno, el pueblo hará su constitución por medio de sus representantes. Su rey es Fernando VII, o sea, estaba aquí, mira, estaba como en el limbo, entre sí y no, ¿cierto? Pero era con un propósito político. Su rey es Fernando VII, que aceptará nuestra constitución. A su nombre gobernará la Junta Superior Gubernativa. El pueblo reconoce el patriotismo de sus gobernantes y su elección ante vacancia se elegirá mediante suscripción y ratificación provincial. Ningún decreto u orden de autoridad extranjera tendrá efecto en Chile. Ahí está ya hilando más fino, ¿cierto? Haciendo un poco más punzante. Quien lo intente será reo del Estado. Si los gobernantes violan la voluntad general, el poder vuelve al pueblo al instante y serán responsables de sus actos. Habrá un Senado de 7 miembros. Sin su dictamen no se podrá resolver asuntos graves. Asuntos graves, impuestos, guerra, paz, monedas, tratados, nombramientos, etc. Reglamento constitucional, nuevamente, la parte 2. El Senado sesionará al menos 2 veces por semana. Se elegirán senadores por suscripción, 2 por concepción. Recuerda que los pueblos, yo les dije, ¿cierto? Que en este caso Santiago, si bien era como el punto central, pero Concepción no se podía hacer absolutamente nada sin Conce. un saludo a Conce, ¿cierto? Pero era así. 2 de Concepción, 2 de Coquimbo, 3 de Santiago. El Senado podrá acusar a los vocales de la Junta y juzgarlos por traición. Promoverá la reunión del Congreso. Los cabildos, ¿cierto? Lo que justamente estas reuniones de representantes, gobernantes, interinos, ¿cierto? Serán electivos y sus miembros nombrados anualmente por suscripción. Todas las autoridades y personas jurarán respetar este reglamento bajo pena de alta traición. ¿Se dan cuenta? La mano de José Miguel Carrera, ¡pum!, estricto, pues, generando directrices bastante autoritarias, pero funcionales. Habrán 2 secretarios, todas las autoridades y personas, eso lo vimos. Habrán 2 secretarios, uno para el gobierno y otro para correspondiente al exterior, ¿cierto? Esa es la figura del cónsul. El cónsul, ¿cierto? O el representante exterior de Chile. Habrá libertad de imprenta. Atento a esto, libertad de imprenta, aunque regulada para proteger religión, moral y honor, ¿cierto? No cualquier cosa, pero esa imprenta fue también histórica para nuestra nación. Igualdad de derechos. Todos los habitantes libres son iguales. Extranjeros útiles reciben hospitalidad. Las normas solo se suspenderán en caso de grave amenaza, pero la responsabilidad de quien las altere permanece. El reglamento se remitirá a las provincias para su sanción y se observará hasta una nueva constitución. Atentamente, José Miguel Carrera, ¿cierto? Post tenebras lux. Autoconcilium aut ensem, ¿cierto? Esto es el sacado, ¿cierto?, también
de la página del gobierno, ¿cierto? Para que ustedes se den cuenta que posiblemente sea una de las más antiguas que está, ¿cierto? Pero en realidad, ¿qué construye? Después de las tinieblas, la luz. Y el de abajo es por la razón o la espada. También en el latín, hermano. Perfecto. Ya. Es así. Y eso nos le hace un poquito de que, oye, hay algo como familiar aquí, ¿no? Vamos a ver. Mateo Obel fue registrado como el primer protestante en Chile. Que en este hombre, ¿cierto?, de ascendencia sueca-alemana, posiblemente era un luterano. ¿Sí? Se tiene posiblemente como antecedente que fue un luterano y emigró desde los Estados Unidos. Diplomático, patriota en la lucha de la independencia, que también fue involucrado en esto, ¿cierto? Extranjero. Pero llegó antes de la primera Junta Nacional de Gobierno, es decir, en la época de la colonia. Ahí estaba este hombre, primer protestante posiblemente registrado, ¿cierto?, en papel, que se tiene aquí en nuestro país. Colaboró con la importación de una imprenta para ayudar a Camilo Enríquez, la Aurora de Chile. Ese fue la primera revista, diario posiblemente, de Chile, la Aurora de Chile, que fue gestionada en el gobierno de José Miguel Carrera, y donde Camilo Enríquez, el liberal católico que justamente estábamos viendo, dio... ¿Perdón? Fray Camilo Enríquez, ¿cierto? Dio fue, en este caso, puntualmente, el escenario para poner sus ideas de la libertad, ahí en la Aurora chilena, ¿cierto? Fue propulsor del periodismo en Chile, ¿cierto? El periodismo aquí en Chile, o en general, el periodismo está muy ligado a la política, hermano. ¿Por qué? Porque el periodismo es una muestra, ¿cierto?, una vitrina justamente a lo que los políticos y los gobernantes están haciendo. Y fue un defensor de la libre expresión. Fue un nexo directo con el presidente de los Estados Unidos. Este hombre era bastante influenciado, con mucha influencia, ¿cierto? Hablar con él era prácticamente hablar con Estados Unidos. Entonces tenía una posición bastante peculiar con nosotros. Su diplomacia era bastante importante en nuestra nación. Se tiene registro como el primer protestante registrado en los archivos históricos de nuestro país. Don Mateo Obel, luterano. Era importante haber visto el luteranismo, ¿cierto? Ya, justamente por esto. Ya sabemos de qué se trata. El segundo, y posiblemente uno de los más también importantes, don Joel Poinsett. No sé, el punto que fue el segundo protestante aquí en Chile, presbiteriano, estadounidense, ¿cierto? De Charleston, California. Llegó en 1812 como cónsul de los Estados Unidos y pronto se hizo cercano a los líderes patriotas, como en este caso lo fue José Miguel Carrera. Su influencia política se reflejó en la redacción del reglamento constitucional que acabamos de leer, donde introdujo ideas protestantes, como la omisión en el primer artículo de la Iglesia Católica Apostólica, pero no romana, ¿sí? Esa parte fue una estrategia justamente que nació de don Joel Poinsett, ¿cierto? Ahí está romana en la mención de la religión oficial y restricción al decreto de foráneos. También trabajó en la creación del escudo nacional, incluyendo la frase calvinista, post tenebra lux, ¿cierto? Después de las tinieblas, la luz. La frase post tenebra lux se convirtió en el lema oficial de la República de Ginebra, ¿cierto? En el siglo XVI, que puntualmente lo vemos justamente en todos los monumentos, estatuas representativas, ¿cierto?, de los reformadores, siempre con esta palabra, después de las tinieblas, luz. Es una frase protestante. Y el protestantismo estuvo justamente en los primeros pasos de nuestra nación, junto a don general, ya vamos a verlo, general José Miguel Carrera. ¿Qué les pareció? Una investigación prácticamente de 8 horas y se lo mostré aquí en 45 minutos, ¿cierto? Pero no importa, es así la historia y así se trabaja, ¿cierto?
¿Dudas, consultas, preguntas? Acompáñame, mi hermano. Padre bueno, Padre Santo, gracias por este espacio que usted nos da, donde vemos que su pueblo, sus hijos han estado presentes, tal vez en el anonimato, pero siempre estando en medio de este globo, participando en distintas esferas y en distintas áreas, donde la libertad y la erradicación de la opresión es manifestada, y están sus hijos para estar y funcionar como luz en medio de la oscuridad. Gracias por estos hombres, gracias por su soberanía, gracias por todas las cosas que usted ha hecho y por estos hombres que usted ha puesto en nuestra nación para dibujar, para establecer lo que hoy en día conocemos como nuestra nación, Chile. Pedimos por nuestra nación, pedimos, Señor, por el futuro de nuestra nación y también por la libertad de nuestra nación, porque sin libertad no podríamos estar tan libres y tan tranquilos sirviendo en nuestras iglesias locales. Gracias, Señor, por eso. Le agradezco por este espacio en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.